de Venezuela. Señor presidente, a mi delegación le complace especialmente verlo usted dirigiendo nuestras sesiones en compañía de su talentosa delegación. Estamos seguros que usted manejará con acierto y con equilibrio su presidencia durante este mes. Igualmente a mi delegación le complace congratular a nuestro muy distinguido colega, el embajador Yuri Vorontsov, embajador de la Federación de Rusia, por su muy ponderada y eficiente presidencia durante el mes presidente. Señor presidente, con su venia voy a extenderme un poco más de lo usual, dada la naturaleza del caso que hoy discute el Consejo. Señor presidente, el anuncio de un nuevo orden mundial nos dio grandes ilusiones a los que lo interpretábamos como un mundo donde un Estado no podría abusar impunemente de otro. Hoy, después de la terrible experiencia de la República de Bosnia y Herzegovina, hemos advertido que sí es posible que un país abuse de otro, siempre que tenga el cuidado de no arriesgar y amenazar intereses estratégicos de la comunidad internacional. El principio de la seguridad colectiva, en lugar de ampliarse y fortalecerse, se estaría reduciendo y debilitándose en este nuevo orden mundial. Venezuela, conjuntamente con Cabo Verde, Djibouti, Marruecos y Pakistán, el llamado Grupo de los No Alineados en el Consejo de Seguridad, jugó un papel determinante en las resoluciones 819 y 824 que crearon las áreas seguras de Srebrenica, primero, y luego de Sarajevo, Gorazde, Jepa, Tuzla y Bijak. Fuimos, señor presidente, y somos definitivamente partidarios de áreas realmente seguras, con la debida protección y garantías a que más adelante me referiré al destacar lo que para mi delegación constituyen áreas seguras. Señor presidente, en las consultas informales de ayer solicitamos a los proponentes de la resolución que hoy debate el Consejo que esperáramos a que el secretario general de las Naciones Unidas, ejecutor de las decisiones del Consejo, nos diera un informe sobre los medios de que dispone y sobre todo de los medios que necesitaría para poner en aplicación la resolución de las áreas seguras. Esta solicitud no fue atendida, a pesar de que el Consejo invariablemente espera recibir el informe correspondiente del secretario general antes de actuar. En esta oportunidad, y a pesar de la extraordinaria importancia del hecho, los proponentes de la resolución decidieron negar la solicitud que hoy condiciona nuestro voto. Evidentemente que esta resolución no podría ser ejecutada en la medida en que haya voluntad de hacerlo, hasta tanto el secretario general no tenga los recursos y los medios necesarios, hasta tanto el secretario general no haya evaluado las mejores opciones que tendría que proponer al Consejo para su correspondiente aprobación. Lamentablemente, no se quiso esperar la opinión del secretario general. Pesó sin duda en esta decisión el informe de la Secretaría General que presentó a solicitud de los países no alineados en el Consejo de Seguridad el 28 de mayo, que contiene una evaluación altamente crítica y objetiva de la situación a la cual están sometidas las llamadas áreas de seguridad. Ese informe destacaba que sin un cese de fuego en las regiones de las áreas seguras, el concepto de las áreas seguras sería virtualmente imposible de implementar y que exigiría que la ONU estableciera una especie de protectorado en cada una de ellas. El informe se preguntaba, señor presidente, ¿cuál sería la responsabilidad de las Naciones Unidas si los agresores aceptan la creación de áreas seguras, pero luego rehúsan retirarse de sus alrededores? ¿Estaría las Naciones Unidas obligadas a hacer uso de la fuerza para hacerlos retirar? ¿Estaría el Consejo de Seguridad preparado para autorizar una acción militar y cumplir este propósito? Son todas ellas preguntas especialmente válidas, conforme lo indica claramente la realidad de Gorazde, de Jepa, de Sarajevo, de Bijak y Srebrenica, todas ellas áreas seguras.
son preguntas que nadie contesta satisfactoriamente en el Consejo. Y son preguntas demasiado importantes para que un cuerpo como el Consejo de Seguridad no aclare debidamente. Es importante para UNPROFOR, para los que subsisten primitivamente en las áreas seguras y para los propios agresores serbios que ajustarían seguramente sus acciones a las respuestas que se le den a estos interrogantes. Señor Presidente, Venezuela, durante el ejercicio de sus responsabilidades como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ha intentado dar su contribución al refuerzo de los principios y propósitos de la Carta en el contexto de los grandes cambios que tienen lugar en el escenario político y de seguridad contemporánea. Uno de los temas más complejos y sin duda significativo de qué desafíos enfrentan esos propósitos hoy en día ha sido el de los conflictos surgidos en la antigua Yugoslavia. Allí se reúnen temas tales como la desintegración de un Estado, el de amenazas a la estabilidad y seguridad de una región con implicaciones de alcance internacional, el del resurgimiento y expansión creciente de varios conflictos civiles provistos de fuertes connotaciones de conflicto internacional, el de violaciones sistemáticas a los más elementales principios del derecho humanitario, la limpieza étnica como instrumento de conquista territorial, el crimen del genocidio, el de una crisis monumental de desplazados y refugiados, por citar los aspectos más evidentes. El Consejo conoce muy bien, por vivirlos a diario, los desafíos que todos ellos plantean. Para Venezuela, como estoy seguro lo ha sido para cada uno de los Estados miembros, el deseo y la voluntad de poner fin a tanta tragedia humana y social ha guiado la actuación de todos. A lo largo de año y medio hemos ido tomando decisión tras decisión, convencidos de que cada una de ellas no solo era necesaria, sino también útil en la búsqueda de lograr tales propósitos. 36 resoluciones y 30 declaraciones presidenciales se han adoptado. Así saludamos primero a la Conferencia de Londres, respaldamos sistemáticamente a sus copresidentes en sus esfuerzos de mediación y negociación, reforzamos sus propuestas y propósitos con medidas diversas y en su momento aprobamos sus recomendaciones contenidas en el Plan de Paz para la República de Bosnia y Herzegovina. Por razones que no le corresponde a mi país juzgar, la unidad de propósitos del Consejo no llegó hasta sus últimas consecuencias. El Plan de Paz, en el cual tantos esfuerzos habían sido invertidos y tanta confianza y esperanza puesta, especialmente por las víctimas del conflicto, no pasa hoy en día de ser un proceso, un marco de referencia, y como tal carece de un aval que le dé autoridad y haga del mismo lo que fue concebido para hacer, un medio para restablecer la justicia, para garantizar los derechos de todos y ser una base confiable para restablecer la paz. El hecho resultante de esta abdicación es que el Consejo carece hoy en día de un instrumento creíble para alcanzar sus objetivos. Se argumenta que este no es el caso, que el Plan de Paz sigue vigente y que se trata solo de buscar la mejor manera de lograr que eventualmente sea aplicado, sustentando que el acuerdo entre las partes es prerequisito indispensable y que para lograr esto conviene embarcarse en un ejercicio de crecientes presiones, sanciones y aislamiento. Se señala que la situación es tal que solo permite intentar salvar lo salvable, esperando tiempos mejores. El Plan Vance-Owen fue efectivamente sustituido el 22 de mayo por el Plan de Acción de Washington. Curiosamente, la única parte que no suscribió el Plan Vance-Owen, que fue la parte serbia, es hoy la única que apoya con entusiasmo el Plan de Acción. Señor Presidente, Venezuela, con todo el respeto que le merecen sus colegas en el Consejo, disiente de tales evaluaciones y recomendaciones por considerar que van en contra de la realidad. Observamos con profunda preocupación que este conflicto es visto por los principales países como ajenos a sus intereses estratégicos, que ciertamente está en contradicción
con el enfoque que hasta hace muy poco los guiaba. Este se fundamentaba en la inaceptabilidad de la solución de conflictos mediante el recurso a la fuerza, en la inaceptabilidad de la puesta en riesgo de la integridad territorial de un Estado miembro, en el no reconocimiento de ganancias políticas o territoriales basadas en la agresión y en el terror de la limpieza étnica, en la urgencia de aportar soluciones justas y equitativas a las exigencias que el conflicto reclamaba, y sobre todo en la necesidad de ponerle fin y hacerle justicia frente al cúmulo inaudito de abusos y crímenes que han caracterizado esta crisis. Sin embargo, y a pesar de todas las evidencias de manipulaciones, tergiversaciones, dilaciones y agresiones de unos contra otros, se estima ahora que lo único que se requiere son medidas de contención y medidas de prevención, áreas seguras, monitores de fronteras, refuerzo de las sanciones, prohibición de sobrevuelos, Tribunal de Justicia para Crímenes contra el Derecho Humanitario. Señor Presidente, las preguntas evidentes serían: ¿cómo, cuándo y sobre qué bases? ¿Es que acaso podemos creer que esta actitud va a convencer a los agresores de la bondad de renunciar graciosamente a lo que han conquistado por el terror y por la fuerza? ¿Acaso somos capaces de creer que esto sea una consecuencia ineludible de este tipo de decisiones? A nuestro juicio no lo es. La única ineludible e inescapable deducción es que en este conflicto no ha existido la voluntad firme de enfrentar tal realidad que nos aprestamos ahora a reconocerla de hecho, legitimándola como base para una solución que inevitablemente, tarde o temprano, acabará por imponerse. Señor Presidente, en su reciente sesión de mayo, el Parlamento Europeo, bajo la presidencia del ministro del Exterior de Dinamarca, debatió el plan de acción. El Parlamento adoptó por mayoría una resolución que manifiesta claramente su desacuerdo con el plan, que da la impresión de conceder la palma de la victoria a los agresores. Estoy citando la resolución del Parlamento Europeo. Y reitera la exigencia de seguir estrictamente el plan de paz Van Zoven. Invita en particular el Parlamento Europeo a los miembros europeos del Consejo de Seguridad a no avalar el resultado de la agresión serbia, que toman como base para un acuerdo de paz las conquistas territoriales alcanzadas por la fuerza y el terror, e invita al Consejo a promover un plan que disponga de la necesaria cobertura militar para desarmar a los agresores serbios. Esta resolución del Parlamento Europeo no debe pasar desapercibida. Su composición y su legitimidad política de tan grande e importante espacio geográfico en cuya vecindad se reedita el genocidio, le otorga una extraordinaria connotación. Señor Presidente, he creído necesario formular las consideraciones precedentes, porque estamos en un cruce histórico en los caminos que este Consejo puede escoger adoptar en el descargo de sus responsabilidades, y por ello las decisiones que adoptemos en adelante trascienden en su alcance el conflicto en la República de Bosnia y Herzegovina. Para Venezuela, la resolución que hoy considera el Consejo tiene serias dificultades que no han podido ser solventadas en el curso de las extensas consultas que se han celebrado. La resolución propone una iniciativa que por una parte juzgamos parcial en sus alcances y por otra juzgamos contraria a sus propios propósitos. El Consejo, mediante esta decisión, se concentra en aquellas áreas aún sujetas a asedio y ataques, intentando preservarlas. Esto es correcto y es bienvenido, pero también deja claro que lo hace ante la renuencia política de ejercer igual responsabilidad en el logro de la meta más amplia y significativa de la justa y equitativa distribución territorial entre las distintas comunidades de la República de Bosnia y Herzegovina. El vínculo entre esta iniciativa del Plan de Paz no pasa de ser teórico en cuanto subsista la existencia de una voluntad real para ejecutar el plan. En tales condiciones, su puesta en práctica continúa sujeta a la parte que ha ejercido el recurso de la fuerza
y tiene el dominio territorial y continúa desafiando impunemente a la comunidad internacional y a los valores que la comunidad internacional aspira a representar. La resolución propone igualmente extender medidas de protección a un determinado número de centros urbanos de población básicamente musulmana, en los cuales además se han concentrado refugiados y desplazados que constituyen hoy en día enclaves bajo asedio económico y militar que subsisten solo a la voluntad de la parte agresora. Como señalé, Venezuela no disiente de la bondad de intentar poner remedio a tal situación. Sin embargo, disentimos con fuerza de la manera en que se propone lograrlo, ya que estamos convencidos de ello en base a cómo en la práctica han operado tales áreas seguras. No son ni tienen la perspectiva de ser otra cosa que reservaciones étnicas amparadas por las Naciones Unidas. Tememos que nuestra organización se vea comprometida indefinidamente en avalar y extender la duración de semejante aberración. Señor Presidente, para mi delegación, áreas seguras son aquellas que, conforme lo ha indicado la Alta Comisionada para Refugiados de las Naciones Unidas, como lo ha señalado la propia Secretaría de las Naciones Unidas, y lo que he podido evaluar personalmente en mi reciente visita a la llamada área segura de Srebrenica, deben ser temporales, como paso intermedio a un proceso de paz. No deben ser ni un sustituto para la paz, ni una solución a los problemas que enfrentan las poblaciones amenazadas. Tendrían que tener un mínimo de vida normal para sus habitantes, ser áreas abiertas donde pueda verificarse los derechos humanos y recibirse sin restricción la asistencia humanitaria, que no confine a la gente como en prisiones. Deberían garantizar movimiento libre para entrar y salir del área, presencia militar internacional, presencia ilimitada de la Unidad de Refugiados de las Naciones Unidas y otras agencias humanitarias, incluyendo grupos no gubernamentales. Derecho a la asistencia humanitaria, seguimiento de los derechos humanitarios, acceso ininterrumpido de los servicios básicos, agua, electricidad, comunicaciones, acceso a actividades económicas, además de prestarle seguridad contra los ataques militares, que solo será posible incautando o neutralizando las armas pesadas de los serbios, y la provisión de asistencia humanitaria. Estas áreas deberían poder restablecer su administración civil, su policía local, escuelas, actividades productivas y servicios sociales. Señor Presidente, estas condiciones que he descrito son casi todo lo contrario a lo que hoy existe en las llamadas áreas seguras y que esta resolución no atiende en sus aspectos principales. Deberíamos, señor Presidente, llamarlas por su nombre: guetos, campos de refugiados, cárceles abiertas, áreas amenazadas, pero jamás atrevernos a calificarlas de áreas seguras. Tal vez la mejor descripción de un área segura la ofreció el portavoz de UNPROFOR, el comandante Barry Fruer, que ante la negativa de los serbios de dejar entrar a UNPROFOR al área segura de Gorazde, después de un mes de intentarlo, dijo: vamos a poner un letrero en las afueras de Gorazde que diga: área segura, muy peligrosa, retírese, safe area, very dangerous, keep out. Señor Presidente, en este contexto me permito citar aquí la carta del 1 de junio del excelentísimo señor Presidente de la República de Bosnia y Herzegovina, Alija Izetbegović, dirigida al Presidente de nuestro Consejo, que dice lo siguiente: unidades paramilitares serbias, apoyadas directamente por el ejército yugoslavo desde Serbia, prosiguen su agresión a todo lo largo del territorio de Bosnia y Herzegovina. El agresor puede actuar así porque el Consejo de Seguridad nos ha atado las manos mientras nuestro pueblo está siendo asesinado y nuestro país arrasado. Ustedes dicen que no quieren tomar partido en este conflicto, pero lo han hecho explícita e implícitamente al imponer un embargo de armamentos a la Yugoslavia y a la antigua Yugoslavia, y con la decisión de aplicar la misma resolución a Bosnia y Herzegovina. El embargo de armas ha servido para ayudar al agresor, que está bien armado, y para debilitar trágicamente a su víctima, como resulta evidente para el mundo entero.
Las consecuencias son claras y dramáticas. 2/3 partes del país se encuentran ocupadas. Han muerto más de 200.000 civiles. Más de 2 millones de personas han sido desarraigadas de sus hogares. Cientos de poblaciones han sido devastadas. Este es el precio que ha pagado este país y sus habitantes por una decisión desafortunada y por la negación del Consejo de enmendarla. Fin de la cita. Este es un tema, señor presidente, que el Consejo deberá reevaluar en su oportunidad en función del artículo 51 de la Carta de nuestra organización. Señor presidente, el argumento central que se ha esgrimido en el Consejo para no enfrentar con mayor voluntad esta tragedia es que no hay ni tropas ni recursos financieros para poner en el terreno varios miles de efectivos militares. Se nos repite que no se puede hacer nada más y que esto es lo único que permitiría que la República de Bosnia y Herzegovina no pierda totalmente su territorio. Con la misma franqueza, no puedo dejar de recordar que cuando el Consejo aprobó la resolución que dejó en manos de la coalición enfrentar el atropello, la vandalización y la apropiación de un país miembro, Kuwait, la comunidad internacional desplegó 500.000 efectivos militares, haciendo compartir su monumental costo entre un grupo de países. Los intereses vitales estaban entonces más cercanos a esa crisis de la que se registra en la vandalización de otro país miembro que no encuentra de la comunidad internacional la misma respuesta generosa. Sin embargo, sin comparar ambas situaciones, esta tragedia tiene dimensiones mucho más preocupantes, representada por los abominables crímenes contra la humanidad. Sin duda, valores vitales que deberían ser estratégicos para la comunidad internacional. El gobierno de Bosnia y Herzegovina ha enviado oficialmente al Consejo de Seguridad su rechazo a la particular modalidad de áreas de seguridad dispuestas en la resolución. Esta posición no ha sido ni siquiera considerada en el Consejo, tradicionalmente cuidadoso de la opinión de las partes en el conflicto y en especial la de los Estados miembros. Mi delegación tomó parte muy activa en las resoluciones que dispuso la creación de las áreas seguras para Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, Žepa, Goraz y Bijak. Por eso no podríamos nunca estar en contra del concepto. Lo que estamos en contra de la interpretación que se le daba en la práctica de esta modalidad humanitaria. Junto con los demás miembros del caucus de los no alineados, hemos intentado aportar soluciones a estos dilemas y nos hemos podido beneficiar de intercambios de puntos de vista francos al respecto. No ha sido posible salvar las diferencias de sustancia que nos separan de otros miembros del Consejo. Respecto a juicio de algunos, habría podido traducir una voluntad incuestionable de no tolerar más la situación prevaleciente y de reencauzar nuestras iniciativas en una perspectiva compartida sobre las soluciones deseables. Quizá nuestra apreciación esté influenciada por la experiencia de haber visitado por delegación de este Consejo a Bosnia y Herzegovina, de haber visitado el área segura de Srebrenica, que hace ya más de un mes, como parte de la misión enviada a evaluar y hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad. La describí entonces como una cárcel abierta a un genocidio lento. Afirmábamos que Srebrenica era una situación de emergencia y que no debería convertirse en un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque la mal llamada área segura en realidad se estaba convirtiendo en un campo de refugiados controlado y vigilado por sus agresores. Si debemos sacar conclusiones de este conflicto, no será aquella de que todos debemos armarnos, porque si la ONU impusiera un embargo, quedaríamos a la merced del enemigo. Nadie debería, por lo tanto, caer en esta falsa solución. Lo que se impone es respetar y aplicar la seguridad colectiva que entendemos brinda el pertenecer a esta organización y respetar el derecho a la legítima defensa que garantiza la Carta. Señor presidente, mientras intentamos negociar el plan de paz, Bosnia y Herzegovina ha perdido 2/3 partes de su territorio y su gente sufre un cúmulo de crímenes y de atropellos en una escala que jamás debería haberse aceptado. Hoy ese país miembro de nuestra organización está a punto de desaparecer bajo el peso del terror. Las circunstancias exigen del Consejo una acción sustantiva que detenga esta exterminación. No es el momento de aparentar hacer algo, sino de realmente hacer algo. Por todo lo antes expuesto, señor presidente, la delegación de Venezuela se abstendrá en el voto de la resolución que considera este Consejo. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de Venezuela por su declaración y en particular por las amables palabras que me ha dirigido. Tiene la palabra el representante de Pakistán.
Thank you, Mr. President. The government and the people of Pakistan have been following with deep anguish and grave concern the unfolding tragedy in the Republic of Bosnia and Herzegovina. The defenseless civilian population in that country